En este tema vamos a abordar el periodo conocido como el de la crisis de la Restauración, que coincide con el reinado del personaje que veis en el cuadro, que sería Alfonso XIII. Este tema en realidad plantea o contiene dos grandes periodos, que sería de 1902 a 1923, cuando se va produciendo toda esa crisis del modelo político de la Restauración, veremos cómo y por qué, y de 1923 a 1930, cuando esa crisis desemboca en el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera y la dictadura durante esos 7 años, del 23 al 30, de Primo de Rivera, aunque, como veremos, seguirá el rey como jefe de Estado. Aquí planteamos esos elementos claves del tema. En primer lugar, vamos a ver los intentos de reforma del sistema político de la Restauración, que se producirán sobre todo en los gobiernos de Antonio Maura y de José Canalejas. Son unos intentos que pretenden cambiar el sistema político, al menos mejorarlo, pero que no acaban de fructificar. Veremos también cómo la tensión social que se lleva incubando ya durante algunas décadas va a estallar en este reinado de Alfonso XIII, especialmente en eventos como la Semana Trágica en 1909, la Semana Trágica de Barcelona, o la Triple Crisis de 1917. Ambas cuestiones veremos con detalle a continuación. A partir de esa Triple Crisis de 1917 se produce, pues bueno, prácticamente un periodo de derrumbamiento del modelo político de la Restauración, con una gravísima crisis tanto política como social, que se plasma, entre otras cuestiones, en los llamados años del pistolerismo. Eso será entre 1917 y 1923. Y posteriormente la dictadura de Primo de Rivera, como hemos dicho, desde 1923 a 1930. ¿Por qué se produce esta crisis de la Restauración? Pues obviamente las causas son múltiples y variadas, pero bueno, quizás en la cúspide de todos esos elementos, todos esos factores que explicarían esta crisis, pues podría estar el inmovilismo de Alfonso XIII, que en 1902, con la mayoría de edad, en esa época, con 16 años, asume el trono. Y seguramente el gran problema, uno de los grandes problemas, sea que no afronta los cambios que un modelo político como el de la Restauración, con sus luces y con sus sombras durante el siglo XIX, necesitaba. En realidad, de una forma quizás muy resumida, pero lo que podemos ver en este periodo es que aquellos elementos, digamos, positivos o los elementos que habían fortalecido el modelo político de la Restauración, sobre todo el generar un clima de estabilidad política, el haber alejado a los militares de la política, todo eso se va a perder, va a ir cayendo. De hecho, veremos que la inestabilidad política será una de las claves de este periodo del reino de Alfonso XIII, y del mismo modo, sobre todo a partir de la guerra de Marruecos y especialmente a partir de 1917, la influencia del ejército en la política será cada vez mayor. Si esos aspectos positivos se pierden y además se agudizan los aspectos negativos, pues la corrupción del sistema, ese fraude electoral, el hecho de que solo haya dos partidos que se alternen en el gobierno y por tanto otras sensibilidades políticas no tengan la posibilidad de acceder a gobernar, pues todo ello va a provocar que poco a poco este sistema político creado en el siglo XIX y ya con alguna deficiencia, pero también con algunos aspectos positivos, vaya mostrando su cara más negativa, además en una sociedad que ha cambiado mucho, en un mundo que va a cambiar muchísimo, especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, y que digamos que es un contexto en el que encaja bastante mal, cada vez peor, ese modelo político de la Restauración. Entre las características políticas de esta época, pues podemos destacar algunas de las que aparecen ahí. Por ejemplo, el relevo generacional. Entre 1897 y 1903 pues muere, es asesinado Cánovas en el 97, muere Sagasta, también mueren otros políticos muy importantes del último tercio del siglo XIX, como Pi, Margaro o Castelar. Y no va a haber en los dos grandes partidos dinásticos
dos líderes tan destacados o que estén durante tanto tiempo y controlen de forma tan férrea sus partidos como ocurrió con Cánovas y con Sagasta, pero quizás los dos más importantes de estas primeras 2 décadas sean José Canaleja en el Partido Liberal y Antonio Maura en el Partido Conservador. De ambos hablaremos a continuación. Aparte de eso, pues otras características, pues como hemos dicho, el aumento de la conflictividad social, el incremento de la posición política, veremos también pues cómo se organizan republicanos, socialistas, anarquistas, etcétera. El intervencionismo de Alfonso XIII, que veremos que no es nada positivo, y como hemos comentado antes, la reaparición del intervencionismo del ejército en la vida política. Decíamos que Canaleja y Maura son los dos grandes líderes de estas primeras 2 décadas, sobre todo porque son los líderes que intentan lo que Maura llamó una reforma desde arriba. Es decir, son conscientes de las dificultades y los problemas que atraviesa el modelo político de la Restauración y son partidarios de hacer unas reformas que, si no aseguren, al menos permitan asentar ese modelo político de la Restauración y le permitan estar vigente durante más años. Plantean algunas reformas interesantes, pero el propio sistema le impide llegar más lejos seguramente. Maura va a tener su mayor periodo de gobierno, después aparecerá otra vez en gobiernos de concentración en el 18, 19, 20, pero su periodo principal de gobierno estará como presidente entre 1907 y 1909 e intenta, entre otras cosas, atacar el gran problema político de la Restauración, que es el fraude electoral, el caciquismo. Aprueba una ley electoral que hace obligatorio el voto, que pretende controlar mejor las juntas electorales, pero también aprueba algunas medidas, como por ejemplo el hecho de que si se presenta solo un candidato a las elecciones, pues no se celebren. Esto era básicamente porque, bueno, se sabía que muchas confrontaciones electorales en realidad no existían porque estaba decidido el ganador de antemano. Pero al provocar esto, lo que hace también es que el fraude caciquil se traslade a un momento previo y se pacte que solo se presente un solo candidato. Así que no se mejora en ese aspecto o no sensiblemente el problema del fraude electoral. Aporta también, eso sí, seguramente algunas mejoras laborales muy interesantes, la aprobación de la ley de descanso dominical, una ley para la protección del trabajo infantil y el trabajo femenino, una ley protectora de accidentes de trabajo que van a mejorar en algo las terribles condiciones de los trabajadores en aquella época. El periodo de Maura acabará por las graves consecuencias de la Semana Trágica de Barcelona, que veremos posteriormente. Y posterior a esa Semana Trágica aparece el gobierno de José Canaleja entre 1910 y 1912. Acaba abruptamente en 1912 con el asesinato de Canaleja. Y Canaleja también planteará algunas cuestiones para mejorar el sistema. Por ejemplo, cuestiones de calado social, como la sustitución del impuesto de consumo, que era un impuesto que se ponía a la compra de productos y que afectaba sobre todo a las clases bajas, por un impuesto progresivo según rentas, es decir, cuanto más cobres, pues mayor porcentaje paga. También elimina la posibilidad, a través de una nueva ley de reclutamiento, la posibilidad de librarte de ir al ejército por medio de la dación en pago. Ya sabéis que eso era uno de los grandes problemas que criticaban siempre las clases populares, puesto que los ricos se libraban pagando. Aparte de eso, pues también busca una reorganización política, atraerse a todos esos sectores laicos que están en contra de la enorme influencia social y en la educación que tiene la Iglesia. Para ello aprueba la ley del candado, que entre otras cuestiones impide la creación de nuevas órdenes religiosas, y también intentará hacer frente a las reivindicaciones del nacionalismo, creando una ley de mancomunidades que se aprobará posteriormente, pero se redacta en tiempos de José Canaleja, para que permitía que varias diputaciones provinciales se asociasen para autogestionarse y tener cierta capacidad de gestión política. Sería un precedente lejano de nuestras comunidades autónomas, con muchísimas menos competencias, pero bueno, un primer paso, porque en esta época ya el nacionalismo, sobre todo el catalanismo, pues está ejerciendo una gran influencia y reclama una mayor autonomía.
Hemos visto en clase y también en la videoconferencia este vídeo que creo que es muy interesante, sobre todo por toda la parte social que no he explicado aquí, pero que en el vídeo se ve muy bien de cómo era la vida en España en aquella época. En cuanto a la oposición política, más allá de los partidos del turno, pues el republicanismo tuvo un gran repunte a inicios del siglo XX, sobre todo en las elecciones de 1903, que consiguieron ir coaligados, ir unidos y tenía bastante fuerza en las ciudades, pero a partir de 1908-1909 comenzará a escindirse en distintas corrientes. El Partido Radical de Lerroux, como veis ahí, anticatalanista, anticlerical, populista. Un modelo parecido, pero en Valencia, el de Blasco Ibáñez, también periodista y escritor famoso en aquella época, o un partido más intelectual como el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. En cuanto al movimiento obrero, pues el PSOE se integra en el juego político, llega a pactos con los republicanos, va a lograr un escaño en 1910 para Pablo Iglesias, y lo que sí es que a partir de 1917 pues un sector del PSOE pretende una radicalización en la línea de lo que ha ocurrido en Rusia con la Revolución Rusa. El PSOE no quiere integrarse en la Primera Internacional y una parte de ese PSOE se escinde y creará en el futuro el Partido Comunista. En cuanto a los sindicatos, pues UGT, que es el sindicato socialista, menos radical que los anarquistas, tiene su apoyo sobre todo en Madrid y en el norte, más en País Vasco, Asturias, algo menos en Cataluña. La CNT será el sindicato anarquista, el anarquismo tendrá mucha fuerza, sobre todo finales de la década de 18, 19 y en la década de los 20, especialmente entre los obreros industriales de Cataluña y el campesinado andaluz. Aparte de eso, pues tenemos el carlismo, muy concentrado, su apoyo, no muy masivo ya, pero concentrado en Navarra, País Vasco, Cataluña, y algunas zonas, tiene cierto apoyo en algunas zonas de Andalucía, Sevilla, Huelva, y los nacionalismos, especialmente las ligas regionalistas de Cambó, que finalmente, junto con otros movimientos catalanistas, se unirá en Solidaridad Catalana, que será la fuerza hegemónica en Cataluña en esta época, la que ganará las elecciones porque controlarán el proceso caciquil y la que controlará la Mancomunidad de Cataluña cuando se cree. También alcanza mayor fuerza el Partido Nacionalista Vasco, se vuelve menos radical una vez muerto Sabino Arana y atraerá a gran parte de la burguesía vasca.